va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Estamos entrando puntuales a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM, canal 44, la señal de todos, y el canal 31.2 de Los Ángeles, California. Enrique. Hola Belén, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Una semana, la anterior y la que hoy comienza, la que comenzó el día de ayer, lunes, con muchísima información política, Belén, sobre todo de los tres partidos políticos más importantes de este país, hablando del PRI en particular, con la figura de Manlio Fabio Beltrones, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? Pues un político de viejo cuño, de muchísimos años, ¿no? De muchas horas de vuelo, digamos. Exacto. ¿No? En el PRD se anuncia que comenzarán el proceso para la renovación de la dirigencia nacional, sorprendentemente, porque Carlos Navarrete nada más llevaba un año en el puesto, de los 3 años que tenía estipulado. Y en el PAN, pues este domingo votarán para elegir a su presidente nacional. Están llamados a votar más de 400,000 panistas en todo el país. El único partido político, hay que decirlo, que elige a su presidente nacional a través de la votación directa y universal de todos los militantes. Ya lo hizo con Gustavo Madero y lo haría también con alguno de los dos, con Ricardo Anaya o con Javier Corral, ¿no? Así es, que son los dos aspirantes claros a dirigir el Partido Acción Nacional. Y Enrique, estos reacomodos que resurgen, no que resurgen, más bien estos reacomodos que comienzan a darse tras el proceso electoral del pasado 7 de junio, los partidos políticos, ya lo habíamos dicho de alguna manera, entraron en este proceso de reflexión. Primero, evaluar el resultado de la votación y luego ya el cambio de dirigencias, me parece, la mayoría de ellos con miras a lo que será el proceso electoral grande, el de la presidencia de la República, ¿no? Sí, yo creo que los partidos están empezando a por lo menos demostrar si entendieron el mensaje o no de lo que se votó el 7 de junio pasado. Creo que si comenzamos, Belén, para analizar los partidos políticos, si comenzamos por el PAN, creo que el interior del Partido Acción Nacional, quitando lo que nos hemos enterado estos días, las grabaciones, ¿no?, que tienen que ver con malos o posibles malos usos de recursos públicos, lo que sí podemos decir es que en el PAN sí compiten dos proyectos de partido. Podemos estar, digamos, a favor, en contra, ser simpatizantes o no del Partido Acción Nacional, pero Ricardo Anaya y Javier Corral representan dos modelos completamente distintos de partido. Incluso si recordamos el debate, pues la forma en que discutieron los dos candidatos a la presidencia del partido, pues queda claro que defienden proyectos completamente distintos y completamente, digamos, yo diría que incluso hasta ideológicamente, Anaya y Corral están en posiciones políticas completamente distintas. Hasta generacionalmente, ¿no? Generacionalmente, bueno, Anaya es muy joven, ¿no? Es una de las jóvenes promesas del Partido de Acción Nacional, pero Corral se le ha vinculado más, Belén, si lo recuerdas, con temas que suelen ser más de izquierda, ¿no? Por ejemplo, el combate a la ley Televisa, hay que recordarla, todo lo que ha tenido que ver con su participación dentro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, de AMEDI. Es decir, son dos perfiles completamente distintos, pero al parecer y por como vemos la tendencia, Ricardo Anaya, por lo menos en las encuestas, y aquí tenemos algunas encuestas que les queremos mostrar, porque hay que recordar que debatieron la semana pasada Ricardo Anaya y Javier Corral, y bueno, lo que está más o menos esbozándose dentro de las encuestas es que la ventaja es importante para Ricardo Anaya, que prácticamente tendría, según lo que publicó esta encuestadora Parametría, en torno al 61% de las preferencias de los panistas. Esto se puede explicar desde muchas ópticas, ¿no? Desde la óptica de que es un candidato joven, que expresa renovación, pero también de su vínculo y su alianza que tiene Ricardo Anaya con Gustavo Madero, clarísimamente. Se fue Madero al Congreso y le dejó el partido a Anaya y viceversa, ¿no? Han estado intercambiando. Y también la buena relación de Anaya con personajes como Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, que es el gobernador panista con más peso a nivel nacional, ¿no? Y que aunque estamos hablando de un hombre joven, Ricardo Anaya, como ya lo has descrito, Enrique, pareciera que apoya más esta ala conservadora del Partido Acción Nacional, ¿no? Y en el caso de Javier Corral, si nos vinculamos un poquito a lo que sucede en Jalisco el apoyo a Javier Corral pues es de personajes que, si bien tienen su peso histórico, simbólico, ya no tienen tanto juego en términos electorales. Por ejemplo, Alberto Cárdenas, ¿no? Sí. Son ese tipo de exgobernadores o personalidades del PAN las que están jugando con Javier Corral, y Ricardo Anaya tiene
sobre todo la estructura, ¿no?, del Partido Acción Nacional en Jalisco, es de un panismo queretano, como tú decías, mucho más conservador, pero sí creo, Belén, que uno de los fantasmas que están en esta elección y que al final terminará en gran medida definiendo la contienda es quién logra hacer un discurso de cambio, sobre todo en relación al tema de el Pacto por México y la relación del PAN con el PRI. Exacto. O sea, la gran crítica que le hace Javier Corral a alguien como Gustavo Madero fue precisamente no haber sido oposición y haber entrado al Pacto por México. Sí, que prácticamente se desdibujaron en algunas etapas de la política nacional. Y a propósito del Partido Revolucionario Institucional, otro partido que también está fuertísimo ya con todo para elegir a su próximo dirigente nacional. Varios aspirantes o suspirantes, según se vea, y quizá uno de ellos con mayor visibilidad, ¿no? Enrique Manlio Fabio Beltrones. Yo creo que va a ser el único, Belén. Tú conoces los ritos, la simbología que tiene el Partido Revolucionario Institucional, que creo que de alguna manera les funciona. Yo creo que los resultados electorales ahí están. Pero lo interesante, Belén, o rescataría un par de temas. Uno, qué bueno que Manlio Fabio Beltrones termine con esa simulación de la sana distancia con el presidente de la República. Exacto. Eso es una simulación que no tiene ningún sentido en una democracia. Por supuesto que el líder político de un partido es el presidente, siempre lo ha sido y lo es en cualquier democracia más o menos consolidada. Y la otra parte que creo que es una simulación que sigue existiendo en el PRI, esto de decir, vamos a esperar los tiempos, los momentos, estamos hablando con sectores. Si hay un solo candidato y lo elige el presidente de la República, que se diga y se acabó. Yo creo que muchas veces la simulación es lo que termina restándole credibilidad a los partidos políticos. Si dijeran, oye, el presidente es el priista número uno, pues se acabó, ¿no? No claro. Hay prácticamente debate. Al parecer el Partido Revolucionario Institucional, por lo que hemos visto en los últimos procesos electorales, pues intentó convencer a la población, al votante, de que los vientos de democracia estaban permeando al interior del partido, cuando en realidad no estaba ocurriendo así, o cuando en realidad lo intentaron, pero no les funcionó. El propio Manlio Fabio Beltrones, como bien lo señalabas, el sábado escribía en su cuenta de Twitter, la sana distancia nos hizo perder. Y esto ha provocado pues ya muchas reacciones también, ¿no? Y si vemos a los últimos presidentes del PRI, Belén, que es interesante analizarlos, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el último, el que se está yendo y que se va a coordinar la bancada del PRI en San Lázaro, ¿no? César Camacho. César Camacho, un político mexiquense muy cercano a Enrique Peña Nieto. Después tenemos a alguien, por ejemplo, anteriormente como Cristina Díaz, también muy, muy cercana a Enrique Peña Nieto. Pedro Joaquín Caldwell es el presidente, bueno, actual secretario de Energía, pero el presidente del PRI con el que llegó Enrique Peña Nieto, y es el de las famosas frases aquellas del yo soy 132 y que no eran estudiantes. Yo creo que una actuación lamentable en esas declaraciones, pero bueno, fue muy eficaz y ganó la contienda. Y hay que recordar a Humberto Moreira, ¿no? Que pasó por la presidencia del PRI con todo su folclore, ¿no? Que se ponía a bailar, se le subía al cuello a Felipe Calderón y lo criticaba de todo. Es decir, norteño. Exacto, ¿no? Con ese tipo de estilo, ¿no? De carácter, de confrontación contra el presidente Felipe Calderón. Y antes, Beatriz Paredes, que yo creo, Belén, no sé qué opines, pero yo creo que Beatriz Paredes fue la artífice de la resurrección del PRI después de 6 años de una crisis muy profunda donde hubo una división tremenda. Creo que esta mujer que estamos viendo en pantalla, que siempre se le ha identificado con la parte más de izquierda del PRI, creo que logró unir al partido y logró pues el resultado histórico que tuvo el PRI en 2009, que fue recuperar la mayoría y pues de alguna forma trazar el camino para recuperar la presidencia de la República en 2012, ¿no? Sobre todo una mujer muy capaz, muy clara, con todos estos elementos que requiere un político, ¿no? Para hacer frente no solamente a sus mismos compañeros de partido, sino incluso a los partidos adversarios, y quizá un poco de este aire nos suena muy similar a lo que podría ser Manlio Fabio Beltrones al frente del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Sí, hay algunos vasos de interconexión, ¿no, Belén? Porque hay que recordar que actualmente Beatriz Paredes es embajadora de México en Brasil. Pero Beatriz tiene una trayectoria que la podemos rastrear sus primeros pasos con López Portillo. Estamos hablando de que fue toda esa parte del priismo que nunca se sintió cómoda
con el paso de los, digamos, de los gobiernos nacionalistas a los gobiernos neoliberales, ¿no? Que empezaron con Salinas, todo ese periodo, ¿no? Pero yo creo que Beatriz fue una parte fundamental, una piedra angular de esta transformación. Ya no está en la escena política, queda clarísimo, tuvo mucho peso, pero ya Beatriz Paredes está como embajadora, que en el PRI es mandarte a la congeladora. Y le toca a Manlio Fabio Beltrones, Belén, con un escenario que yo diría que implica mucha ambigüedad. Porque por un lado uno podría pensar, pues al PRI no le fue tan mal en las elecciones federales, tiene una mayoría absoluta con sus aliados. Sin embargo, ya cuando te metes a los datos finos te das cuenta que los resultados son peores de los que de pronto se llega a decir. Es el resultado más bajo de la historia del PRI, 29%, ¿no? En términos legislativos. Y ya cuando te vas a las ciudades, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Cuernavaca, la Ciudad de México, te das cuenta que el PRI se distanció muchísimo de un electorado urbano distinto que ha cambiado de hábitos y que el Partido Revolucionario Institucional no ha sabido llegarle. No sé si Manlio Fabio lo sea, el camino adecuado, pero me queda claro que su principal objetivo es recuperar esa relación del PRI con las ciudades que se ha partido completamente desde 2012. Y la operación política, Enrique, porque es claro el desánimo que hay entre la población mexicana ante el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto, lo veíamos ya en la última encuesta, ¿no? La caída más fuerte en la popularidad del mandatario mexicano y evidentemente el zanjar todos estos temas en los que no ha salido bien evaluado el gobierno de Enrique Peña Nieto, me parece que también será otro de los grandes temas que tendrá que atender desde el partido, sí, Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Y el sucesor, ¿eh? Yo creo que un tema muy importante, Belén, que no se discute mucho es ¿por qué? Porque hay que decirlo, ¿no? ¿Quién pone a Manlio Fabio en la presidencia del PRI? Es Enrique Peña Nieto, no hay otro. ¿Por qué Enrique Peña Nieto coloca a Manlio Fabio Beltrones, su principal operador legislativo, pero también la parte disidente, digamos, del PRI? ¿Por qué lo coloca como presidente del partido? Yo creo que lo coloca en primer lugar y en primerísimo lugar porque lo quiere quitar de la carrera de la sucesión. Manlio Fabio era un natural, no sé si a ser el candidato del PRI, pero por lo menos a formarse y decir, bueno, ya perdí con Peña Nieto, me tocará en algún momento poder, digamos, disputar la candidatura. Al momento de ponerlo de presidente del PRI, le dice, mira, tú procesas los estados, procesas todos los conflictos que nacen a nivel federal, pero pues tú ya no vas a ser candidato. Oye, Enrique, ¿y no le irá a salir al tiro por la culata al presidente? De que lo fortalezca, ¿verdad? Claro, porque lo está poniendo en una posición muy visible, en una posición de primera línea, sí, en una posición de muchas decisiones que él tendrá que tomar, y yo no descartaría que sea el trampolín que el propio Manlio Fabio Beltrones esté buscando. Yo creo que por eso no lo llevó al gabinete. Yo creo que el gran trampolín para Manlio Fabio no era la presidencia del partido, creo que era el gabinete. Y al final Enrique Peña Nieto lo pone en la presidencia del partido para que sea parte de la sucesión, pero no sea él el posible sucesor. Y a mí me parece que por ahí puede dar una buena sorpresa Manlio Fabio Beltrones, pero veremos qué sucede en los próximos meses. Comentario brevísimo, César Camacho, como ya lo decías, exdirigente nacional del PRI, que ahora irá a coordinar la bancada priista en el Congreso y que compartirá, digamos, pues, ¿qué será? ¿Como nivel? Sí, con Clemente Castañeda, ¿no? Sí, con Clemente Castañeda, que coordinará los de Movimiento Ciudadano. Hay que decirlo, creo que el último jalisciense fue Francisco Ramírez Acuña, que sustituyó a Josefina Vázquez Mota en el PAN, pero también si te vas más atrás, no encuentras jaliscienses como coordinadores. Te hablan del poco peso de Jalisco a nivel federal en términos políticos. Amerita esto, sin duda alguna, abordarlo con amplitud, así que lo dejaremos para una siguiente ocasión. Enrique, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas, Belén, y uno de los temas, pues yo diría más interesantes de lo que han sido estas alternancias en zona metropolitana es el tema de la movilidad y hasta qué punto el gobierno del estado sigue teniendo estas facultades, estas atribuciones, o si los municipios tienen capacidad de retomar algunas y ejercerlas de forma más eficaz. Tenemos a Mario Silva aquí invitado, uno de los personajes clave para entender este tema, pero antes vamos a escuchar una cápsula para más o menos entender el contexto de este tema.
Mario Silva es el primer anuncio oficial del gabinete de Enrique Alfaro. Mario Silva, conocido por ser un especialista en materia de movilidad y por su activismo en el área, tendrá la difícil misión de involucrar de nuevo al Ayuntamiento de Guadalajara en algunas funciones relacionadas con la movilidad y que por activa o por pasiva habían sido tomadas por el gobierno del estado. Parquímetros, movilidad no motorizada, banquetas, concesiones, multas y muchos temas más son los desafíos espinosos a los que se enfrentará Mario Silva. Asimismo, estará envuelto en una disputa por las competencias de movilidad entre los ayuntamientos metropolitanos y el gobierno del estado. ¿Podrá con el reto? Mario Silva, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Mario. Enrique. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y pues para platicar del tema que sé que ha despertado curiosidad, polémica, interrogantes. ¿Cómo vamos a trabajar ahora el tema de la movilidad desde lo municipal? Y bueno, pues vamos a empezamos por ahí. ¿Hasta dónde llegarán las competencias en tu caso de Guadalajara en materia de movilidad? Bueno, el encargo del presidente municipal electo, Enrique Alfaro Ramírez, ha sido muy concreto, retomar todas las competencias que la Constitución en el 115 establece para el tema de movilidad en los municipios, que habla básicamente de tres cosas, ¿no? Calles, que lo pone en el mismo inciso donde habla de parques y equipamiento urbano, que para el tema de movilidad es muy importante porque movilidad es lo que ocurre de pared a pared en una calle o en el espacio público. El segundo tema es el tránsito y el tercer tema es la participación de los municipios en la formulación de programas de transporte público para pasajeros, siempre y cuando pase por el municipio. La Constitución estatal retoma estas mismas situaciones, estas mismas competencias, y la Ley de Movilidad ya nos habla de casi 30 atribuciones específicas que le competen a los municipios, que van desde la policía vial, las infracciones, el tema de vigilar el buen uso del espacio público, liberar banquetas, demás, la infraestructura no motorizada, la educación y la cultura vial, hasta el tema de dictámenes de impacto vial, entre otras cuestiones. Hoy día los ayuntamientos hacen poco. Hay un mito recurrente de cuál es el convenio famoso mediante el cual se cedieron competencias. ¿Cuál fue? Se dice que es de 1980, se habla del 9 de mayo de 1980, que es además cuando yo nací, fíjate la cosa curiosa. Ya veo un destino ya ahí. Estaban marcadas las cartas. Pero los ayuntamientos firmaron el año pasado, el 7 de junio, tanto Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan como Guadalajara, este convenio. En el caso de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, se vence este convenio el 30 de septiembre de este año. Y en el caso de Guadalajara se firmó una extensión hasta el último día de la administración estatal. Okay. En este convenio se ceden estas competencias y se establece que cada 6 meses los ayuntamientos deberán evaluar junto con el gobierno estatal cómo va el cumplimiento de esto. El encargo entonces es revisar jurídicamente cómo vamos a ir asumiendo estas competencias, en qué etapas, cómo lo vamos a comunicar a la ciudadanía, porque creo que lo que puede despertar mucha preocupación es que de pronto quien nos vea o nos escuche diga, bueno, y entonces el 1 de octubre que me van a multar los agentes viales estatales y los agentes o policía municipal en el caso de Guadalajara, no va a ser de esa forma. Porque sí vamos a retomar las competencias, el primer día de la administración tienen que pasar otras cosas. En el caso de Guadalajara este convenio se tiene que, digamos, revisar para ver cómo se echa para atrás y además hay que hacer esta revisión de en qué etapas lo vamos a hacer, cómo se lo vamos a explicar a la ciudadanía. Algunos temas se van a empezar a trabajar desde el inicio, como la liberación de banquetas, que este es un asunto que hoy día pues, se tiene poco trabajo en la materia. Ya los municipios participan con estacionamientos, parquímetros y otra serie de cuestiones de esta naturaleza. Se tiene que estudiar, se tiene que cambiar de la visión de recaudación a una visión de reordenamiento de la vialidad. Tenemos que entrar con el tema de paraderos, que ese es un asunto que ahora con los accidentes que hemos tenido, pues tiene que ver con un diseño urbano deficiente. Las rutas empresa que se pretendan hacer estos años deberán tener una participación del ayuntamiento, vincularlo a la política de vivienda, el tema de infraestructura no motorizada. O sea, es una agenda muy nutrida, no es un asunto de invención, de ahora hay que agarrar una competencia nueva. No, ya la Constitución es muy clara sobre lo que tenemos que hacer, no se ha hecho por las razones que sean, pero el acuerdo ahora es sí retomarlo con fuerza. Oye, Mario, ¿cómo va a suceder esto en la realidad? Es decir, ustedes se van a acercar a la Secretaría de Movilidad y entonces es llegar a acuerdos. Y la otra, digo, ¿y qué va a pasar eventualmente? Lo quiero poner así, si la Secretaría de Movilidad dice, a ver,
señores, yo continúo con mis labores como hasta ahora. Entiendo que va a ser un proceso ahí de negociación. Y brevemente también la otra cuestión. ¿Qué va a pasar con el resto de los municipios que no están entre sus planes hacer algo como lo que ya está pensando Guadalajara? Y si tú eventualmente coordinarías al resto de los municipios de zona metropolitana también emanados del Movimiento Ciudadano. Bueno, el acuerdo de hace 2 semanas exactamente fue en 3 términos. El primero, ser el enlace ante el gobierno estatal y federal para la información y todo lo relativo a la línea 3. El segundo, la coordinación de la agenda de movilidad urbana sustentable en el tema metropolitano, lo cual implica hacer los diagnósticos, establecer las estrategias metropolitanas, identificar los proyectos prioritarios, hacer la revisión jurídica, la revisión presupuestal y la revisión institucional, que es parte de lo que estamos trabajando, y poder dialogar con los alcaldes electos, que en este caso MC gobernará en 6 de los 9, ahora 9 municipios metropolitanos, para establecer el diagnóstico de cómo vamos a ir coordinando esta parte, y el tercero, encabezar estos esfuerzos en Guadalajara. Tendremos necesariamente que llegar a acuerdos con el gobierno estatal antes del mes de octubre para pensar en estas etapas sobre cómo vamos a ir retomando estas competencias. Por ahí ya ha habido algunas declaraciones del actual titular de CEMOB, también del secretario general de gobierno, del propio gobernador, en el sentido de colaborar y ver cómo vamos a coordinarnos en este esquema. Va a tener que ser, repito, por etapas muy concretas, porque en la actualidad hay cerca de 1,200 agentes viales asignados para el área metropolitana de Guadalajara. Hay el asunto de fotoinfracción, que ha despertado mucha molestia y mucha polémica, pero tendremos que hacerlo y corregir algunas cosas que ha tenido fallas, retomar algunos aspectos de multa y sanción que hoy día los tiene el gobierno estatal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por etapas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acompañado de un análisis jurídico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en un contexto de austeridad y retomando cosas con lo que los ayuntamientos ya tienen, y también con coordinación en donde pues la puerta está abierta a que otros ayuntamientos, en este caso Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán, pues también puedan participar. Mario, entiendo que el proceso es gradual y más o menos nos has esbozado la ruta crítica. Sin embargo, también me imagino que alguien que nos está escuchando dice, Guadalajara está tronado, con juicios laborales por todos lados, y aparte meterle las competencias pesadas de movilidad, ¿no crees que esto pueda llevar al municipio a una situación financiera muy complicada? Yo pienso que no. Necesitamos hacer precisamente el planteamiento de qué etapas y en qué momento y cuáles competencias son las pertinentes. Vamos a empezar con algunas que tienen que ver con la posibilidad de sancionar en espacio público ciertos asuntos, invasión de ciclovías, el tema de banquetas, el tema de poder revisar y regular el asunto de valet parking. Entonces, sí, hay que revisarlo y esa es en la parte en la que estamos y por eso creo que es importante que quienes nos están viendo y nos escuchan, decirles ese mensaje con claridad. El acuerdo que se toma es con la mayor responsabilidad para no generar una situación de caos o de conflicto con el ciudadano, y repito, y entonces ahora no se sepa quién te multa, o sea, no, lo vamos a ir haciendo con mucha cautela, con mucha comunicación, pero sí retomando esta parte en los municipios. Ya Nuevo León, en Monterrey, el área metropolitana, lo hacen de esa forma, el Distrito Federal lo hace de esa forma, Aguascalientes, Querétaro, es decir, el caso de nosotros es la excepción, y tenemos pues 35 años con esta circunstancia, pero pues vamos a Hay un tema, revisarlo. Mario, que ha causado mucha polémica, que es la concesión famosa esta de las multas de Metrometers. ¿Se va a revocar esa concesión? Se va a revisar cuál es la situación que guarda. Vamos a analizar dentro de una política de parquímetros y gestión del estacionamiento muchísimo más integral, no solamente pensando en establecer los parquímetros. Existen formatos flexibles donde tú puedes tener horarios temporales para permitir estacionamientos en zonas que tienen cierta demanda, aprovechando el espacio público. Vamos a reglamentar y revisar, abordar el asunto de los apartalugares, evidentemente desde una perspectiva de derechos, no es un asunto sencillo y cada zona tiene una lógica distinta. También estamos en esa revisión y ese diagnóstico. No es llegar con la espada desenvainada a cortar todo, vamos a revisar cuál es la situación, en este caso concreto de esta concesión, y además ver cómo podemos establecer otro esquema de gestión del estacionamiento. Esta es una de las áreas que va a tener de hecho este nombre, Unidad de Gestión del Estacionamiento, parquímetros, valet parking, los estacionamientos que ya funcionan en la ciudad. Hay algunas zonas donde algunos negocios se han pedido apoyar para la construcción de ciertos estacionamientos, tenemos que hacerlo sin generar mayor tráfico, en fin.
Lo estamos revisando y en su momento yo creo que en un par de semanas más vamos a estar en posición de comunicar ahora sí la estrategia por temas. Hay 5 ejes que si quieren ahorita se los platico. Oye, Mario, vámonos a la parte del corazón y no me refiero sentimental, No, no te no, asustes. Belén. No te asustes. Y ahí tu cara. No, Yo sí, no, me refiero a pues, un tema que no tú hay nada. conoces muy de cerca y que tiene que ver con los activistas como tú que luego se fueron al gobierno. Y hemos hablado mucho del tema, muchos de ellos han quedado a deber muchas facturas. Y luego ya estando ellos en el gobierno decían, pues ahora ya no nos quieren ni acá ni acá. ¿Cómo estás pensando tú manejar esta situación de no perder estos lazos que te unen con el activismo y de encontrar pues un equilibrio, la parte crítica, ¿no? entre ambas esferas? El gobierno al que pasarás a formar parte y pues lo que fue tu casa muchos años, el activismo. Claro, pues en este sentido yo tengo 19 años en el colectivo, ya dejé hace 2 semanas de trabajar tanto en el observatorio como en el colectivo, aunque no soy servidor público, en este momento sí me parece que la encomienda que se tiene demanda un tiempo completo muy concentrado en sacar ciertos temas. Para mí es muy sencillo, yo creo que es una actividad y una responsabilidad más. Yo ya hacía políticas públicas desde el activismo, o sea, si algo nos caracterizó trabajando en el observatorio, en el colectivo, fue precisamente plantear políticas públicas, no era solamente un activismo de protesta, en algunos casos nos tocó observarlo de cerca, hoy toca pasar al lado de la implementación. Yo he sido muy claro en este tema y se lo he planteado a Enrique Alfaro, si yo no doy los resultados en el tiempo que se espera, que me corra O si te ponen una inmediatamente. estructura muy difícil de operar. Estamos en esa revisión, yo estoy comprometido con dar resultados, no soy ingenuo, sé que no van a ocurrir de la noche a la mañana, no vamos a estar para dar pretextos, sino para explicar dónde están los obstáculos, dónde están precisamente las imposibilidades. Hay algunos asuntos que son actos de autoridad, liberar banquetas, buscar el respeto de todas las formas de movilidad, la seguridad vial, el tema de los paraderos. Hay algunas cosas que me parece que son retos muy laboriosos, pero que tenemos que hacerlos. Entonces, pues a mí no me preocupa, más bien yo diría, yo no voy por un hueso ni por cuidar una chamba, si no damos resultados. No te vamos a dar una pluri, ¿verdad? Por supuesto. No, pues no. Mario Silva, gracias por habernos Al visitado. contrario, Nos faltaron los 5 ejes. Nos faltaron Nos muchas Eso faltaron- cosas. amerita una segunda vuelta. Nos Así quedamos es. emplazados para platicarles lo demás. Perfecto. Muchas ya gracias, está. Mario. Gracias, y regresamos, Mario. Belén, para platicar con Ramiro Hernández, alcalde saliente de Guadalajara. A la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Ya tenemos con nosotros al alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández. Y antes de platicar con él, vamos a escuchar algo de su trayectoria política. Ramiro Hernández. Como alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández ha tenido que enfrentar de todo, desde las pillerías de una regidora como Elisa Ayun hasta el incendio del Mercado Corona. Ramiro Hernández no ha tenido un trienio sencillo. Al contrario, durante 3 años ha debido navegar entre los problemas de finanzas públicas heredadas y la excesiva polarización de espacio político. A pesar de todos estos desafíos, también logró empujar proyectos como los parques lineales, la remodelación de muchos espacios públicos del municipio y sanear las finanzas públicas de Guadalajara. A 2 meses de entregar el ayuntamiento a Movimiento Ciudadano, Ramiro Hernández, quien ha sido senador por el PRI, diputado federal, diputado local y presidente del partido, nos acompaña esta noche en Perspectivas para analizar qué legado deja Ramiro Hernández tras 3 años al frente de la capital del estado. Alcalde, bienvenido, buenas noches, gracias por buenas noches. acompañarnos. Alcalde, un poco para no dejar ir el tema, ya escuchábamos a Mario Silva, quien será el próximo responsable de la movilidad en el municipio de Guadalajara. ¿Cómo ve usted esta decisión del próximo alcalde de retomar estas funciones de movilidad? ¿Y por qué no se había hecho antes, alcalde? Bueno, yo creo que estamos viendo nacer un modelo de gobierno diferente. Lo que habrá que ver es que tanto funciona, ¿no? Pero me parece que la propuesta es una propuesta válida, desde luego más orientada a fortalecer la función del municipio a partir de que puede incorporar una serie de tareas que en este momento están delegadas en el gobierno del Estado. Pues yo espero que todo salga muy bien y que le vaya bien a la ciudad, porque al final creo que esto es lo que todos debemos de buscar. Y el municipio tiene una función muy importante en materia de movilidad. En esto tienes 2 opciones, o la ejerces y la desarrolla el municipio,
o bien se puede hacer de manera combinada, como hasta ahora lo hemos venido haciendo en el caso de la administración que yo encabezo. Ofrece grandes retos. El tema de la movilidad sin duda se ha convertido en uno de los retos más importantes. La ciudad cada vez tiene complicaciones más serias y creo que en esto no solamente habrá de ponerse a prueba el desarrollar una capacidad mayor del municipio, en este caso el ayuntamiento, para darle atención a toda una problemática de organización, de logística en términos vial, sino también de coordinación entre la función del municipio con las acciones mismas del Estado. Algo que yo quisiera destacar, es un asunto trascendente el encabezar un municipio que es la capital del Estado, que es en donde se asientan los poderes del Estado. Entonces eso todavía hace mucho más desafiante el que se fortalezca el desarrollo de la función del municipio y se establezcan los mecanismos de coordinación con el gobierno del Estado. Alcalde, durante, digamos, la mayoría de tu gestión te enfrentaste a problemas muy puntuales, coyunturas que igual no tenías en la ruta de gobierno. ¿Qué temas crees, ya viéndolos atrás cuando te faltan un par de meses, que se abordaron, digamos, no de la forma tan correcta como hubieras pensado? ¿Qué temas son los que ahorita dices, estos temas desde el principio los debimos haber planteado distinto? Deuda, nómina, es decir, ya visto 2 años después. Bueno, mira, hay una problemática que se aborda más a partir de lo que se puede que de lo que se desea. Claro. Y uno en el gobierno no siempre tiene las cosas a modo. Generalmente enfrentan una problemática muy compleja y frente a las complejidades abordas lo que estás obligado a conducir, ¿no? El pensar en qué debí de haber hecho no es una cuestión sencilla porque estaríamos partiendo más de un buen deseo que de las propias circunstancias. Obviamente el problema financiero es un problema muy serio y más cuando tienes una ciudad en medio de muchas complicaciones. Para mí el tema de la seguridad es uno de los problemas serios que no tienes un margen mayor de cómo lo vas a abordar, ¿no? Tu margen de maniobra es muy limitado porque la problemática es de tal magnitud que la capacidad en el corto plazo se vuelve también muy restringida, empezando por el número de elementos de que dispones. ¿Qué pensaría que debimos haber fortalecido, pero luego enfrentas la otra dificultad? El tener un mayor número de cámaras, de seguridad, de videocámaras, de vigilancia. Pero esto implica el que no solamente tengas los equipos, sino que tengas la capacidad de usarlos y de reaccionar en consecuencia. Entonces, no es solamente tener la infraestructura, sino tener el sistema y los recursos humanos y técnicos para poder aprovecharlos a plenitud. Hay un tema que no es lo más razonable abordar, porque para mí se volvió muy complejo el tema del ambulantaje, que obviamente, si ustedes me preguntan qué debí de haber hecho o cómo debí de haberlo abordado, les diría que lo vi más sencillo de lo que en realidad es, porque no es solamente un problema de operativos, sino que es una consecuencia de una problemática social que genera una forma de vida y consecuentemente una serie de intereses que están en juego y que en el momento en que lo ves a la distancia, piensas que es una cuestión solamente de voluntad y de acciones que pueden corregir o resolver un problema como los intereses que están ahí no los ves tan claros. Y es mucho más complejo, ¿no? Mira, en días pasados, caminando por el centro, me abordaba una persona, una señora, y me dice, oiga, pues la verdad, qué lástima de que ya va a terminar. Y pues, ya la saludé, no sabía ni de quién se trataba. Me dijo, yo vendo aquí en el centro. Dice, y con todo el que nos ha apretado, dice, la verdad, lo vamos a extrañar. Dice, yo tengo toda mi vida, he vivido en esto. Dice, y así no la pasamos. Dice, nos
nos quitan, nos ponemos, nos quitan, nos ponemos. Y no hay una solución de... Me llamó la atención porque efectivamente hay generaciones ya de comerciantes que han vivido en esa forma. Obviamente la solución es mucho más compleja y creo que tenemos que ir más al origen que a los efectos y es un trabajo que tiene que sistematizarse y que tiene que verse en un mediano y en un largo plazo y obviamente establecer acuerdos para ir delimitando los espacios. Lo primero que yo les diría es que el polígono del centro histórico, que es el que prohíbe el comercio ambulante, es demasiado grande. Para que tengan una idea, es de Belisario Domínguez a las Américas. No, hombre, entonces digo, es imposible. O sea, tú puedes prohibir muchas cosas, pero regular todo cuando ese tu espacio, capacidad para aplicar la prohibición no te da, pues lo único que haces es poner en ridículo la capacidad de la autoridad. Claro. Entonces sí tenemos que acotar el polígono, tenemos que precisarlo y luego definir en dónde y qué sí puedes hacer. Ramiro Hernández, en perspectivas invitamos a especialistas a que le pregunten a los gobernantes, en este caso a ti, y tenemos una pregunta del doctor Jorge Rocha del ITESO, a ver si le puedes dar respuesta. Con mucho gusto. Vamos a escuchar al doctor Jorge Rocha. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido la deficiencia o el error más importante en su administración que tuvo mayor impacto electoral de acuerdo a su propio análisis? Bueno, en esto, pues yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? La falta de respuesta a las necesidades más urgentes de la ciudad. La ciudad, desde luego, requiere de servicios más eficientes y en la medida en que se han venido rezagando las condiciones de la propia ciudad, se ha generado también una insatisfacción. El caso de los pavimentos, por ejemplo, que es uno de los más sensibles en este momento, pues es muy difícil que en una acción única de gobierno podamos darle solución a un problema que es de una magnitud que rebasen mucho la capacidad de una administración. Guadalajara tiene tiene 24 millones y medio de metros cuadrados. De esta superficie rodante de las calles, pues sin duda un 30% está en condiciones muy deficientes. Entonces, el buscar darle una solución a un problema que genera un gran malestar no es una cuestión que podamos resolver en una sola administración. El otro de los problemas que me parece que ha causado un malestar también fuerte es el tema de la seguridad, porque más allá de la responsabilidad de cualquiera de los tres niveles de gobierno, el ciudadano tiene una situación que le genera mucho malestar porque no encuentra una respuesta, no encuentra una solución a sus problemas. Yo diría que en orden de importancia el tema de la seguridad es uno de los que mayor dificultad nos ha costado y el otro, desde luego, el tema de los servicios, de manera muy específica, el que tiene que ver. Y por último, perdón, alcalde, la corrupción. Lo metería dentro de eso. O sea, por ejemplo, los temas, está el tema del Isayón, pero también lo que se habla mucho, ¿no? De las mochadas en obras públicas, los diezmos, ¿no? Todo este tipo de temas. Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los más sensibles y que viene a complementar la otra parte, la insatisfacción combinada con los problemas de corrupción generan un nivel de malestar fuerte y como tú bien lo decías, Enrique, cuando la gente va a hacer un trámite, cuando hace alguna gestión y encuentra trabas, dificultades y consecuentemente una exigencia de esa naturaleza, le provoca un nivel de malestar muy alto, ¿no? Alcalde Enrique, vamos a una pausa, pero regresamos, todavía tenemos tiempo para dialogar con el alcalde de Guadalajara que nos acompaña, Ramiro Hernández. Estamos de regreso, gracias por permanecer en Perspectivas. Estamos dialogando esta noche con el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández. Alcalde, para dar oportunidad a otros temas que tenemos muchos, muy brevemente,
me quedé con algo de su anterior respuesta respecto al tema del ambulantaje. Usted decía, llegué y vi que el panorama era muy distinto del que yo había imaginado. ¿Qué se encontró? Y yo le preguntaría, al final de cuentas, y se lo voy a decir así de claro, su partido, el Partido Revolucionario Institucional, pues ha caminado muy de cerca con los grupos de comerciantes que se han instalado en el centro y hemos sabido, bueno, a lo largo de mucho tiempo, cómo también se ha pues aprovechado estos grupos a través de la coacción del voto, alcalde. Mira, esto es algo que se ha manejado, pero evidentemente no todo es cierto, ¿no? Hay una vinculación en cierta medida de los grupos, de grupos de comerciantes, vamos a decir, informales, con los partidos, a partir de que son conexiones con los sectores más pobres, con los más necesitados. Pero no necesariamente el problema del ambulantaje tiene que ver con uno o con otro partido, es mucho más que eso. Mira, yo me encontré, y todavía pues, es algo que no pudimos superar, con grupos de, entre comillas, artesanos, que evidentemente cuando nosotros actuamos y liberamos determinadas zonas, los tuve con manifestaciones permanentes, porque hay quienes los abanderan, los encabezan, y obviamente han hecho de esto una forma de vida. Actuamos, limpiamos, y al rato, bueno, pues ya tenía encima la Comisión de Derechos Humanos. Cuando apretaba, lo primero que salía era el escándalo de que la autoridad había ejercido mano dura y que, bueno, pues había salido el garrote. Cuando aflojaba, bueno, pues decían, otra vez ya se invadieron las zonas, determinadas zonas de la ciudad. La verdad es que esta actividad comercial sobre todo se da en aquellos lugares donde el comercio es más atractivo, ¿no? El caso de Obregón, que es una de las zonas comerciales más fuertes y que evidentemente el comercio en la calle es algo que lo puedes disminuir o se te puede ir hacia arriba si no tienes una presencia permanente. Otra zona es Medrano, que es una zona muy dinámica, muy fuerte en términos de comercio y donde tienes una presión también que si no tienes una vigilancia permanente, cuando quieres ya te rebasaron. Y como estas les puedo mencionar una serie de lugares que evidentemente por la actividad económica tan intensa se vuelven muy asediadas por los grupos de comerciantes. La única forma de evitarlo es con vigilancia. ¿Qué problema tienes? Que nos falta más personal, mucho del personal, hay un momento donde ya se te corrompe, se te colude o simplemente se vuelve indiferente a lo que pasa, claro, y tu capacidad para poder aplicar el reglamento se va también debilitando. Entonces, por eso es un trabajo complejo que si no lo vinculas con lo que origina este problema, difícilmente lo puedes combatir. Y en esto a mí me queda claro que tenemos que desarrollar un esfuerzo, tanto la autoridad como otros sectores de la población, para poder implementar medidas que, pues que a veces siendo duras también tengan el respaldo social, porque de la otra manera hay un momento donde te quedas solo y entonces se vuelve al revés la presión, claro, pidiendo que aflojes, claro, o que tengas tolerancia con determinados Alcalde, grupos. ¿Qué opina de las acusaciones que ha hecho Enrique Alfaro directamente al síndico de Guadalajara de estar detrás de los problemas de suspensión de los planes parciales? ¿Tiene alguna información al respecto? Mira, yo desde un principio expresé que el interés de nuestra parte es entregar una administración ordenada, transparente y muy abierta, ¿no? En ese proceso estamos y obviamente lo primero que expresamos es que cualquier inquietud que surja, hay la disposición, la voluntad para que se haga una revisión y se vaya al fondo. ¿Pero confía en el síndico, de cualquier situación? Pues como dicen, en esto confías hasta que no se demuestre lo contrario. Y lo que siempre he expresado es que mis colaboradores todos son mayores de edad. Y tenían que responder. Los invité a partir de su responsabilidad. Entonces, cada uno es responsable de las áreas y del cumplimiento de las obligaciones que le establecen estas áreas.
Y en ese sentido estamos, ¿no? El llamado que permanentemente he hecho es a que nos apeguemos a cumplir con la ley y con el reglamento, y en ese sentido yo he externado mi compromiso y mi disposición para que revisemos con puntualidad cada una de las áreas, y quien incurra en una responsabilidad tendrá que cargar con las consecuencias. Alcalde, ¿cómo va el proceso de entrega-recepción? ¿Se reunió ya con Enrique Alfaro? ¿Lo hará próximamente? Y si tiene, pues, dentro de esta conversación, a lo mejor algunas recomendaciones para el futuro alcalde de Guadalajara. No, mira, tenemos una muy buena comunicación, ¿no? Ya nos reunimos en una primera ocasión, establecimos condiciones para ir estableciendo enlaces que vayan conectándose con los responsables actuales de cada una de las áreas, en el ánimo de ir avanzando en el conocimiento y obviamente en generar las condiciones que en los próximos días nos permite ir haciendo un relevo que no genere contratiempos en el ejercicio de la responsabilidad de la próxima administración. Seguramente en estos días vamos a reanudar la comunicación y desde luego lo estamos haciendo en los mejores términos, ¿no? Buscando cómo cumplimos con una obligación, primero, y segundo, cómo contribuimos también a generar las mejores condiciones para que la administración pueda funcionar sin ningún contratiempo. Ya le preguntamos, alcalde, por los temas negativos y por algunos escándalos que hubo en torno a su administración. En términos de su legado positivo, los temas que cree el alcalde de Guadalajara que va a heredar, o por lo menos que siente más orgulloso de su administración, ¿cuáles serían? Fíjate que algo que me ha gustado mucho es lo que hemos estado haciendo en algunos de los barrios de Guadalajara. Yo siempre pensé desde el inicio que la ciudad requiere todo un proceso de renovación, requiere un proceso de transformación y consecuentemente de reactivar la ciudad. Guadalajara es una ciudad que en los últimos 25, 30 años ha perdido el 10% de su población y algunas de sus zonas tradicionales se han venido envejeciendo y también se han venido despoblando. Por eso planteamos como uno de los objetivos el repoblamiento de la ciudad y para esto pensamos que era importante renovar la infraestructura de algunos de los lugares más simbólicos de Guadalajara y nos dimos a la tarea de impulsar un programa de mejoramiento de barrios, pero pues en esto a veces empiezas con una visión y nunca sabes cuál puede ser lo que más impacte en términos de legado que puedes dejar para la ciudad. En algún momento me preguntaron, bueno, ¿y cuál es el legado que piensas dejarle a Guadalajara? Te dedicas a irle dando solución a los problemas más urgentes y no llegas a dimensionar cuál puede ser la obra que trascienda más allá de la administración. Y fíjate, un siniestro, un accidente, se convierte en una oportunidad en el momento en que lo abordamos. El caso del incendio del Mercado Corona, que en su momento pues, fue muy trágico, afortunadamente sin pérdidas de vida, pero se convirtió también en una oportunidad y hoy estamos ante la posibilidad de dejar un mercado que puede convertirse en un símbolo del centro. Que no te tocará inaugurarlo. Del centro de Guadalajara. Bueno, yo tengo la obligación, porque un compromiso de entregarlo terminado y en eso estamos, ¿no? Espero que podamos 2 meses dejarlo listo. Y hay un proyecto que para mí es extraordinario y espero cuando menos arrancarlo, que es el Acuario de Guadalajara. Ese es un gran proyecto y también, sin tenerlo en la perspectiva, en el arranque de gobierno, se nos generaron las condiciones y tengo la confianza en que cuando menos lo vamos a arrancar y dejarle un proyecto en marcha que puede ser un símbolo muy importante de la ciudad. Alcalde, nos vamos en 10 segundos. ¿Qué sigue para usted en el ámbito político, en su carrera política? Pues mira, Belén, por lo pronto terminar y espero terminar bien. Y después tomarme unos días porque... Dicen que es subsecretario o algo en el partido. Pues ojalá y los pronósticos que hacen se cumplan, digo yo, que más diera, ¿no? Muy bien. Pero bueno, en esto hay que seguir chambeando, ¿no? Eso es lo que creo que es importante. Bueno, pues ya lo veremos por ahí. ¿Cuántos tiempo nos queda? Alcanzamos a leer 2 llamadas, una
para felicitarlo, otra no tanto, el arquitecto Ricardo Alcocer, la corrupción de uso de suelo con obras públicas y sindicatura coludidos con el TAE. Itzel Rivera, soy vecina de San Andrés, nos dejó muy bonita colonia, presidente. Con esto gracias, nos alcalde. vamos, Enrique. Muchas gracias a usted, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, muy buenas noches y gracias a usted que nos acompañó.